Muy buenas tardes a todo el público que está conectándose a la transmisión en vivo de una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda Johnson Dovales del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y bien, ya estamos en temporada de invierno, hay bastantes buenos síntomas y signos, muchas personas pues agriparse, resfriarse y también obviamente el tema central de esta importante transmisión sobre los virus de la influenza. Acá vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento para la influencia en grupos de riesgo que son los adultos mayores. Y para eso tenemos a nuestra doctora invitada, la doctora Madeleine López Inostroza. Ella es médico neumóloga del Hospital 21 Alto Mayo, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenida, doctora, muchas gracias por participar con nosotros. Sí, buenas tardes, muchas gracias al Colegio Regional, al Colegio de Médicos del Perú por la invitación, estoy muy agradecida. Y bueno, hoy día vamos a hablar un tema bastante importante que trae muchas complicaciones en todos los pacientes y con más frecuencia a los pacientes adultos mayores y también a los niños. Así es, doctora. Bien, recordamos al público que está conectado que pueden realizar sus consultas para poder trasladarlas a la invitada especial en esta transmisión. Mi doctora, vamos entonces a empezar con el tema que nos reúne hoy sobre la influenza, empezando por una definición, por favor, para que se pueda entender de qué hablamos, de qué trata la influenza en sí. Sí, la influenza es un virus de ARN en el cual pertenece a la familia de Orthomyxovidae, en el cual tiene tres serotipos, la influenza A, la influenza B, la influenza C, en el cual el A es la que causa mayor mortalidad, el B es bastante benigno, pero también causa mortalidad, y el C no trae muchas complicaciones, es muy inusual en los seres humanos. El A es el que causa mayor mortalidad y este se subdivide en dos tipos. Tenemos el tipo H y el tipo N. Entonces, esto se debe, o esta denominación se debe a según la letra que deriva. Por ejemplo, el N se debe a la neurominidasa y en este se subdivide en 11 tipos. Y el grupo H se debe a la hemoxidasa, que se divide solamente en 18 tipos, en los cuales estos subtipos van a causar la denominación, y con más frecuencia tenemos la presentación del H1N1, que es la presentación de la gripe, ¿no? En el cual esta patología tiene múltiples complicaciones, ¿no? Mucho más frecuente en los pacientes adultos mayores, pacientes que tienen patologías respiratorias, por ejemplo, asma, EPOC, EPID. Entonces, o pacientes que tienen factores de riesgo como ser fumadores o una amplia data o bastante tiempo de exposición a humos, ¿no? Exposición a biomasa, humos inorgánicos, orgánicos. Entonces, estos son factores de riesgo, especialmente en pacientes también inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, por ejemplo, aquellos pacientes que consumen diariamente corticoides o que han tenido un TOS. TOS significa trasplante de órgano sólido, ¿no? Y que reciben medicamentos diariamente, que baja de por sí la inmunidad del paciente. Pacientes que tienen VIH, pacientes con diabetes, trastornos cardiovasculares. Entonces, básicamente, a estos pacientes afecta con mayor mortalidad, mayores días de tiempo de hospitalización y requiere mayor tratamiento. El problema aquí es que cuando un paciente tiene influenza, se complica con una patología bacteriana, por ejemplo, lo más frecuente es la neumonía, que esta se debe, por ejemplo, a un Streptococcus pneumoniae. Para esto nosotros tenemos la vacunación, que nos sirve como medida preventiva de complicaciones. La vacunación, tenemos dos tipos de presentaciones con respecto a las vacunas. Tenemos los virus inactivados y los virus vivos atenuados. Los virus inactivados es aquella en el cual se presenta la vía de administración, es intramuscular, y es la que tiene mayor efectividad, y la que es virus vivos atenuados es la que se presenta vía oral, y es más frecuente que se administre desde los 2 hasta los 49 años.
pero esta no tiene tanta efectividad, pero sí se puede realizar. El problema con la vacunación es que a algunos pacientes no se les puede administrar. Por ejemplo, aquí en paciente, al paciente que ha tenido o que tiene alergia a la proteína del huevo. ¿Por qué? Porque la inoculación o la forma de obtener la vacuna es a través de la proteína del huevo. Y la otra es aquellos que han tenido un episodio anterior de, de una enfermedad que es bastante conocida como el Guillain-Barré. Entonces, esta inoculación de la vacuna puede desencadenar a futuro. Se dice que después de la inoculación de la vacuna puede presentar los síntomas hasta los 3 meses, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con estos pacientes. Muy bien, y no existen restricciones para la vacunación. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un cuadro gripal anterior, se puede vacunar. Pacientes gestantes se les puede vacunar sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque las gestantes, al nuevo ser, al recién nacido, les va a inocular o le va a pasar las defensas, los anticuerpos, ya sea por la leche materna si lo está amamantando. Entonces es una manera óptima de que al recién nacido se pueda tener estos anticuerpos, ¿no? Y no tenga las complicaciones y la alta mortalidad, ya que la mortalidad se asume en pacientes inmunocomprometidos o factores de riesgo, que es hasta el 50% por las complicaciones como la neumonía que podría presentarse. Entonces, nosotros tenemos que valorar a los pacientes y cómo es la manera de cortar la transmisión, ¿no? Uno es el lavado de manos, ¿no? Si nosotros como personal de salud, enfermeros, técnicos, médicos, cortamos la transmisión, la cadena de transmisión, cortamos el contagio, ya que incluso una persona puede tener o estar con los síntomas de la influenza, pero tener la enfermedad, tener la infección, pero no presentar los síntomas. Entonces, al no presentar los síntomas, piensas que está sano, pero estás inoculando la influenza en el nosocomio, en un hospital. Por ejemplo, también en las guarderías, en los lugares de residencia de adultos mayores. Entonces, ¿a quién más se le debe vacunar? Al personal de salud y a las personas que trabajan en lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de adultos mayores, ¿no? Entonces, esto nosotros medimos o cortamos la transmisión, ya que es un ambiente cerrado y tenemos grupos de riesgo. Entonces, son las diferentes maneras de evitar el contagio o continuar con la transmisión de la influenza. Pero lo malo es de que la influenza, el virus, muta constantemente, por eso es que nosotros podemos tener cuadros gripales a repetición. Y es más, a pesar de que nosotros tenemos una vacunación anual, aún así podemos presentar cuadros gripales. ¿Por qué? Porque hay una modificación de la proteína del genoma del ARN que al mutarse hace de que se mute la proteína y el ácido nucleico. Entonces, al mutarse esta, va a hacer de que la misma persona que está con la influenza mute el virus y contagie. Al contagiar, hay una mutación nuestro organismo, a pesar de que tenemos ya la vacuna y a pesar de que hemos tenido episodios anteriores de la influenza. Entonces, a esta replicación tiene un nombre y esto se le llama nucleic drift o cambios nucleicos de la mutación y esto es un inconveniente, pero el problema es de que si fuera tan rápido podría haber una pandemia igual que hubo con la neumonía del SARS-CoV-2, pero como es lento, solamente hay endemias. Es importante, doctora, lo que está mencionando justamente ante las cifras que hay del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, que, bueno, a inicios de abril de 2024 se reportó más de 2.000 casos confirmados de influenza. Es una enfermedad bastante contagiosa, ¿no? Le preguntaría también a qué se debe también ese alto contagio y cuáles son los síntomas que se presentan en esta enfermedad. Ya, como les comentaba, ¿no?
El alta tipo de, de contagiabilidad es por la mutación, que es la mutación del ácido nucleico, o también se le puede llamar salto antigénico, ¿no? Porque se deriva de la mutación de la carga genética. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que presenta el paciente? Uno es fiebre, la temperatura mayor de 38 grados, tiene tos y tiene coriza. ¿Qué es la coriza? Es la inflamación de las mucosas, desde el epitelio nasal, ¿no? Entonces, este se asocia a estornudos, se asocia a rinorrea, que es el incremento de la mucosidad vía nasal, y además puede haber lagrimeo o rojo. Pero cuando existe una complicación es cuando el paciente ya empieza a hacer disnea, cuando el paciente empieza a hacer disnea es la dificultad a la inspiración, a la respiración, es la dificultad del paciente, la fatiga, el cansancio, el dolor pleurítico, que es el dolor a la inspiración profunda. Entonces, cuando empieza a haber otros síntomas agregados, es un signo de alerta, alarma, ir al hospital, porque generalmente el cuadro gripal o la gripe estacional tiene un corto periodo, ¿no? Se puede presentar los síntomas y contagiar a partir del 2 a los 5 días del contagio. Entonces, y tiene un periodo hasta los 7 días, ¿no? De que puede transmitir la enfermedad. Entonces, esta persona puede contagiar a las demás, pero el problema es cuando se complica. Cuando existe una complicación, el paciente puede permanecer semanas en cama, o si hay una complicación mayor porque tiene un trasplante de órgano sólido, entonces, o recibe glucocorticoides de alta demanda, entonces allí es un problema mayor. Pero mientras tanto, el paciente resuelve y tiene síntomas leves y no necesita de hospitalización. Entonces, entre el tratamiento que recibe el paciente, en primer lugar, son sintomáticos. Si tiene rinorrea, un antihistamínico, le podemos dar cetiricina, loratadina. Si tiene tos, y es tos seca, porque generalmente la presentación es tos seca, además tiene que tomar líquidos tibios, abrigarse, y lo más importante es el aislamiento, o también las medidas cuando nosotros tosemos, ¿no? Cuando tenemos tos, es taparse la nariz o hacerlo estornudar en un pañuelo o con el codo, ¿no? Entonces, para evitar la expansión de las gotitas de la mucosa que nosotros estamos respirando, ¿no? Entonces, estas gotitas de flúter, que es su nombre, evitan cuando nosotros tenemos una adecuada o una correcta manera de cortar o de estornudar o de toser. Entonces, evitamos de que esto se siga expandiendo y cortando la cadena de transmisión. Exacto, así como usted lo acaba de hacer, el ejemplo. Sí, justamente son cosas que tenemos que tener siempre presentes, inclusive cuando estamos viajando en transporte público, que hay bastante aglomeración de personas, y pues ahí hay que hacer este tipo de cubrirnos, ¿no? La boca para poder no contagiar a otras personas. Uno de los síntomas característicos de la influenza es la fiebre alta. Se reportado casos de personas que tienen esta fiebre y otras personas que no. O sea, puede variar de acuerdo al tipo de persona en cuanto a los síntomas. Sí, a eso se le llama síntomas atípicos o los síntomas acompañantes, pero en primer lugar el típico son 3. Fiebre mayor de 38 grados, tenemos la tos y puede haber disnea, ¿no? Entonces, esos son los síntomas típicos. Claro, esos serían los síntomas más característicos. Estamos en ese instante conversando con la doctora de diagnóstico y tratamiento para la influenza en adultos mayores, doctora Madeleine López Inostroza, médico neumóloga del Hospital 21 Alto Mayo. Estamos justamente hablando de los síntomas de la influenza, siendo pues justamente el tema que estamos tratando de los síntomas, la fiebre que puede presentarse en algunos pacientes como en otros no. Vamos a también hacer otras consultas con respecto a tipos de influenza que existen, y también cuántos días puede una persona contagiar, ¿no? Justamente también recuperarse. El tratamiento inclusive es importante para los grupos de riesgo de esta enfermedad.
Doctora, ¿se encuentra? Doctora. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bien, entonces, como estábamos conversando, estábamos hablando de los síntomas. Bueno, también le haría la pregunta con respecto a si es que puede uno contagiar con la influenza sin presentar síntomas. Creo que antes de que se incube incluso la enfermedad, puede uno ya estar contagiando. ¿Puede, por favor, hablarnos Sí. también de ese importante tema? Sí, es correcto lo que dice. Por ejemplo, una enfermera eh, está en el hospital atendiendo a los pacientes, no tiene ningún síntoma, pero algún otro paciente le ha contagiado y está atendiendo a los demás y tiene la infección viral, ella puede estar contaminando o contagiando a otras personas, a pesar de ella estar asintomática o ser una sintomática respiratoria. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que muchas personas pueden contagiar sin tener síntomas o tener síntomas solamente leves, pero ya están diseminando la enfermedad. Entonces, al diseminar la enfermedad, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar cortando las barreras de contagio, como lo decía hace un momento, lavado de manos, el aislamiento, medidas de higiene personal, ¿no? Toser adecuadamente, estornudar adecuadamente, y lo más importante es no tocarnos la cara con las manos sucias, ¿no? Porque nosotros nos podemos auto-inocular. Por ejemplo, una persona ha tosido, tiene, las gotitas se han inoculado en el ambiente, nosotros pasamos, están en nuestro rostro y nosotros nos frotamos la cara, la nariz, los ojos, nos estamos auto-inoculando el virus nosotros mismos sin necesidad que alguien nos contagie. Entonces, lo más importante es la higiene personal para permitirme de que el paciente que se corte la enfermedad y no presente más síntomas. El problema es que es difícil diagnosticar la influenza porque nosotros tenemos diferentes virus que pueden tener los síntomas similares a una influenza. Por ejemplo, ¿qué virus? Rinovirus para influencia, virus sincitial respiratorio, el adenovirus. Entonces, pero cada uno tiene algún síntoma añadido que causa que uno puede diagnosticar de manera diferente, ¿no? Entonces, para diagnosticar al paciente, ¿cómo se diagnostica? Usualmente, bueno, en Perú casi no hacemos eso porque solamente a los pacientes graves se les realiza. ¿Qué hacemos? Hacemos un aspirado o un exudado de secreciones orofaringias, secreciones también puede ser séricas, en el cual lo que hace es un aislamiento del virus del cultivo celulares, ¿no? Entonces, también se hace un análisis de reacción de cadena de polimerasa, de transcriptasa inversa. Entonces, con todas esas muestras se puede determinar si es que el paciente tiene una infección respiratoria de tipo de influenza tipo A, ¿no? Que es la más mortal. Y bueno, pues la C es la que es muy inocua, no presenta muchos síntomas y básicamente es benigna y muy rara en seres humanos. Esa parte es clave, doctora, porque justamente como mencioné al inicio, por la estación del invierno, uno presenta pues a veces síntomas como el resfrío, la gripe, y viene el caso de la influenza, también está el coronavirus. Entonces hay diferentes tipos de infecciones respiratorias y uno no sabe quizás diferenciarlas, y es importante ver, ¿no? Desde la parte de los síntomas como también qué tratamiento va a realizarse con cada una de ellas, ¿no? Eh, Entrando justamente al parte de lo que es el diagnóstico, ¿nos puede, por favor, comentar acerca de un poquito más con respecto a la influenza? Una persona puede, digamos, por los signos, sospechar, de acuerdo a lo que mencionó usted, los síntomas, pero también hay tipos de exámenes que se realizan para poder diagnosticar justamente la influenza. Uh-huh. Sí, como le decía, el primero es el análisis de reacción de cadena de polimerasa de la transcriptasa inversa, que es a través del exudado eh, faríngeo. El otro es a través del aislamiento de los virus celulares de la proteína del huevo, ¿no? Y otra es a través de el ELISA, ¿no? Que son las pruebas de inmunofluorescencia o de enzimas o de enzimo inmunoanálisis de absorción. Entonces, esas tres maneras son las que me permiten diagnosticar la influenza. Sin embargo, no se realiza muy frecuentemente, como le decía, porque además los síntomas
son tan cortos en menos de 7 días a menos que el paciente se complique, ¿no? Y lo otro es que si nosotros hacemos un análisis sérico, un análisis de sangre, los anticuerpos solamente se van a presentar ya sea en la fase aguda o en la fase tardía o en la fase convalescente ya no se encuentra. Entonces, ¿en qué momento se debería hacer, si nosotros queremos hacer una prueba, en qué momento? Hasta máximo el tercer día en un paciente sano sin complicaciones, porque los títulos séricos del ARN de la influenza disminuyen y más van a disminuir al quinto día, por ejemplo. En el quinto día no se va a detectar en un paciente sano sin ningún tipo de inmunosupresión, pero si nosotros tenemos un paciente con inmunosupresión de por sí se podría encontrar hasta el séptimo día. Entonces, es importante valorar en qué día el paciente se encuentra desde el inicio de los síntomas, porque el primer día que aparecen los síntomas, el primer día que se contabiliza como para determinar si este examen, que es ligeramente costoso y que solamente se realiza si es que hay algún tipo de pandemia, si el paciente está inmunocomprometido o si los investigadores generalmente lo hacen cuando hay un riesgo de muchas mutaciones del tipo A, ¿no? Entonces, al haber mutaciones del tipo A, entonces prefieren seguir haciendo estudios para determinar si es que el paciente puede presentar algún otro tipo de mutación que pueda ser mucho más mortal, ¿no? Incrementar la mortalidad en el paciente. Y una pregunta del público, Jorge Luis consulta, ¿a partir de qué edad la vacuna de la influenza y cada cuántos años? Ya. La vacuna de la influenza se debe dar a partir de los 6 meses en nuestro calendario y además se debe realizar en personas de riesgo, por ejemplo, en los adultos mayores a partir de los 60 años, en todo el personal de salud para cortar las cadenas de transmisión y también a los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Entonces, la vacuna de la influenza es anual. Hay otros países que nosotros, que el médico o que la institución del país determina hacerlo 2 veces al año, ¿no? O sea, 2 vacunas con un intervalo de 4 semanas de la primera vacuna. Pero aquí en Perú nosotros lo hacemos una vez al año y es a partir de los 6 meses, pacientes adultos mayores y personas con factores de riesgo o personas en los cuales quieren cortar la cadena de transmisión. Entonces, en esos tipos de personas está indicado la vacunación. ¿Existe alguna contraindicación con respecto a las vacunas? Sí, como lo comentaba, pacientes, por ejemplo, que tienen una alergia a la proteína del huevo, a ellos no se les debe administrar. Pacientes que han tenido un antecedente de síndrome de Guillain-Barré, ¿por qué? Porque incrementa el riesgo de presentar nuevamente el síndrome de Guillain-Barré. Y otro es aquellos pacientes que están consumiendo a diario por algún motivo aspirina o el ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque produce el síndrome de Reye. Entonces, en esos 3 tipos de pacientes no se le debe administrar. No a aquellos que le cae mal un día el huevo, no, sino aquel paciente de que tiene ya una alergia determinada ya por el médico, ¿no? Que es completamente alérgica al huevo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y quizá nos pueda aclarar también, doctora, si es que la vacuna de la influenza protege también del virus, del coronavirus, o no. No protege de neumonía por SARS-CoV-2, es completamente diferente, tanto la fisiopatología, la presentación y el tipo de vacunación. Es otra patología diferente del sistema respiratorio. Así ¿Perdón? Le hacía la pregunta ahora con respecto al tratamiento. Entramos en la parte del tratamiento. ¿Cuál sería el más adecuado para el grupo de riesgo que son los adultos mayores? Claro. En primer lugar, el tratamiento son los sintomáticos, ¿no? Es decir, si tiene gripe, si tiene la gripe asociada, todos los síntomas, rinorrea, la coriza, la tos, le damos sintomáticos, ¿no? Pero si el paciente ya tiene una complicación, por ejemplo, una neumonía y requiere hospitalización, esta va a depender del tratamiento, ¿no?
depende básicamente de qué tipo de complicación tenga, si es por una neumonía, por Streptococcus, neumonía, bueno, recibe tratamiento antibiótico, ¿no? Si es por estafilococos aureus, va a depender si este es sensible, metilino resistente o sensible a la meticilina, entonces va a depender del médico que lo cataloga, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente debe recibir también tratamiento antiviral, ¿no? En este caso, básicamente se llama los inhibidores de la neuroaminidasa. Este es el tratamiento viral. En este caso tenemos de dos tipos. Es el oseltamivir y el zanamivir. Entonces, el oseltamivir se recibe a través de la vía oral y el zanamivir se recibe a través de la vía inhalatoria. Vía inhalatoria a partir de los 5 años de edad. El problema es que este medicamento inhalatorio puede producir broncoconstricción, ¿no? Idiopática, es decir, de repente, como se usa de tratamiento inhalatorio, produce broncoconstricción. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que van a recibir el tratamiento, que es el tratamiento viral, ¿no? Que se acompaña. Pero además de esto, el paciente tiene que recibir otros cuidados, como cuál el aislamiento. El aislamiento debe durar de 5 a 7 días y si tiene algún tipo de inmunodeficiencia grave, más de 7 días aún. Entonces, el cuidado de lavado de manos, evitar la autoinoculación del mismo paciente. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta, además de la vigilancia de las complicaciones por una coinfección del paciente que puede tener, ¿no? Básicamente, tratamiento de las complicaciones como una neumonía. Y ante algunos síntomas, como por ejemplo el dolor de cabeza, quizá dolor corporal, algunas personas recurren a las boticas a automedicarse. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, he tenido muchísimos pacientes que vienen después de 5 o 7 días de tratamiento, que se han automedicado, que ellos mismos han recibido su medicación. Entonces, en este caso, los pacientes se les sugiere que no lo realicen, vayan por consulta externa o si se sienten con mucha patología, vayan por emergencia, si tienen muchos síntomas, entonces eso es lo mejor, ¿no? Automedicarse, en primer lugar, es correr demasiado riesgo porque si hay complicaciones, están atenuando la probabilidad de que mejoren prontamente. Acá también le traslado una pregunta. Hay personas que suelen contagiarse o desarrollar síntomas más fuertes, con más frecuencia que otras personas, que quizás pueda tener, digamos, un factor quizás de ser propensos por su metabolismo a desarrollar síntomas fuertes, o a qué otro factor se debe. Porque hay personas que tienen más síntomas que otras y se contagian frecuentemente más. Claro, es que esas personas que tienen con más frecuencia cuadros gripales en un año, por ejemplo, lo normal es que generalmente tengamos 1 a 2 cuadros gripales y sean leves. Entonces, si el paciente tiene casi mensual o casi cada 45 días cuadros gripales, puede ser uno a los factores de riesgo. Tenemos obesidad, pacientes que tienen asma, que son fumadores, que están expuestos a biomasa, es decir, a humo de leña, de carbón, etcétera. Pacientes que están desnutridos, ¿no? Entonces, tiene que haber algún tipo de factor de riesgo asociado. O también es muy frecuente en los pacientes que, por ejemplo, que están expuestos con mayor frecuencia a pacientes o a factores de riesgo. Por ejemplo, los profesores de jardín. Entonces, ellos están con mayor frecuencia expuestos a los factores de riesgo, que en este caso son los niños, y los niños tienen cuadros gripales a repetición. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo, su propia inmunidad recién está creando los anticuerpos. Entonces, al recién estar
creando los anticuerpos, exponiéndose entre los anticuerpos, hace que sea mucho más lento y tengan mucho más, con mayor frecuencia, la posibilidad de presentar el cuadro gripal por el virus de la influenza. ¿Cuánto tiempo demora en incubarse la influenza a diferencia, por ejemplo, del coronavirus? Ya, la influenza demora aproximadamente de 3 días, de 2 a 3 días, como máximo 5 días. Y el coronavirus o neumonía por SARS-CoV-2 puede tener hasta 7 días, ¿no? De tiempo de incubación. Bien, estamos ya llegando a la parte final de lo que es el segmento de este importante tema de la influenza. Doctora, quizás pueda darnos algunas recomendaciones finales a todo el público que ha estado conectando, viendo esta importante transmisión. Sí, bueno, ante todo, lo más importante son las medidas de prevención. Si la persona tiene una adecuada higiene personal y cumple con el esquema de vacunación, el riesgo es menor de presentar tanto los cuadros gripales como las complicaciones que puede traer la influenza, ¿no? Entonces, lo más importante es motivar a las demás personas que cumplan. Yo sé que es bastante difícil porque hay personas que son antivacunas, pero corren demasiado riesgo que sufran algún tipo de patología, enfermedad a futuro o complicación por la misma influenza. Entonces, lo más importante aquí es cuidarse uno mismo. Y uno es a través de la higiene personal, la vacunación y una adecuada alimentación. Asimismo, hacer ejercicio, que es lo mejor. Previene la depresión, te hace sentir mejor, incrementa la autoestima y nuestros órganos a posteriori y a futuro lo van a agradecer. Así es, doctora. Y también justamente lo que mencionamos hace un momento, de acudir al médico. No se recomienda la automedicación. Bien, Sí, eso es lo doctora. más importante. Así es, doctora, muchísimas gracias por su participación en este segmento Habla con tu médico y sus aportes a todo el público que ha estado conectado a esta transmisión. A nombre del Consejo Regional 3 Lima, le agradecemos por esa participación. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nos acompañó la doctora Madeleine López Nostroza, el médico neumóloga del Hospital 21 Alto Mayo. Muchas gracias por estar conectados a esta transmisión. Nos vemos en una próxima emisión de Habla con tu médico. Buenas tardes.